Ciertamente todas las alabanzas son para Dios. A Él alabamos, le pedimos ayuda, guía y perdón. Le rogamos que nos proteja del mal de nuestros egos y de nuestras malas obras. Ciertamente aquel a quien Dios guía no tiene quien le desvía, y aquel que se desvía no tiene a quien le guíe excepto Dios. Atestiguo que no hay otro Dios en Allah, uno y único y sin socio. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor de sus criaturas, su elegido y su amado. La paz y las bendiciones sean con él, con su familia y sus compañeros, hasta el día del juicio, hasta el día que se levanta la gente ante su Señor, el Creador del universo. Dice Dios Altísimo: oh creyentes, temed a Dios de verdad, y no muráis sino sometidos a Él. Oh gente, temed a vuestro Señor, que os ha creado de una misma alma, y de ella creó a su pareja. De ambos hizo descender muchos hombres y muchas mujeres. Temed a Dios, pues Él os preguntará por vuestros lazos de parentesco. Ciertamente Dios os ve y os observa. Oh creyentes, temed a Dios y decid buenas palabras. Guiará vuestras obras y perdonará vuestros pecados, y aquel que obedezca a Dios y a su mensajero habrá conseguido un gran éxito. Ciertamente la mejor palabra es la palabra de Dios, y la mejor guía es la guía del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Lo peor de las cosas son las innovaciones, y toda innovación lleva al infierno. Oh Dios, por tu compasión y tu misericordia que cubre todo, protégenos del fuego. Siervos de Dios, una de las cuestiones más peligrosas que amenazan la nave de la humanidad de hoy día son las olas del terrorismo, las olas reiteradas, que son muchas, sucesivas y cada vez son más graves. Este terrorismo, que varía de modos de operación y que tiene muchas causas, pero al final los resultados son los mismos y el objetivo es el mismo, y es que el ser humano mate al ser humano, que el ser humano se extinga a sí mismo con sus propias manos, y además explotando para ello la bendición de Dios que le ha dado el raciocinio, el dinero, la propiedad y todo lo demás. Y ahora vemos a este ser humano convertirse en su propio enemigo, porque utiliza todo lo que Dios le ha dado en contra de sus propios intereses, porque el ser humano se ha convertido en una bestia salvaje, sin alma, sin dignidad. Es más, es la criatura más grave y más peligrosa contra la humanidad. Este terrorismo del que no se salva casi nadie, ni países ni regiones. Si observamos desde el oriente hasta occidente, desde el oriente Indonesia, Malasia, Pakistán, Afganistán, Chechenia, pasando por Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, y también al norte desde Suecia
hasta el sur. En Sudáfrica encontramos que el terrorismo ha cegado la vida de miles de personas. Podemos hablar de millones de personas que son víctimas de este terrorismo. Y hoy hemos visto ríos de sangre inocente correr. ¿Cuántas vidas ha cegado el terrorismo? ¿Cuántas vidas ha matado? ¿Cuántas heridas ha provocado? ¿Cuántas lágrimas ha provocado? ¿Cuántos huérfanos han dejado? ¿Cuántas viudas? ¿Cuánto corrompe en la tierra? Y casi ninguna persona se ha salvado de esta barbarie. Ni seres humanos, ni animales, ni plantas. El terrorismo en todas sus formas, cuando la humanidad no ha querido ver las causas de esta barbarie y solo se limita a llorar las consecuencias del terrorismo sin analizarlo con objetividad, con justicia y con profundidad las causas, la humanidad sigue girando en torno a sí mismo, sobre sí misma, sin encontrar y sin hallar ninguna solución ni ninguna cura. Es más, lo que vemos es que el terrorismo empeora y es cada vez más grave y cada vez alcanza más zonas geográficas. Es más, incluso cada vez tiene más seguidores, más partidarios. Y ello se debe al fracaso en la solución del tema del terrorismo o la falta de voluntad de conocer las causas. Queridos hermanos, el terrorismo es diverso, tiene sus orígenes, sus causas, sus lugares, pero también tiene cura, tiene solución. Todo mal tiene cura. Toda enfermedad tiene cura. En el pasado hemos sufrido el terrorismo de individuos, pero hoy sufrimos un terrorismo más peligroso. Ahora son organizaciones de todo tipo. El terrorismo no tiene lugar, no tiene patria. No está limitado en una fe, ni en un estado, ni en una religión. En el pasado hemos visto el terrorismo que llevó el mundo a 2 guerras mundiales, 2 guerras injustas, que han tenido más de 55 millones de personas víctimas. Era terrorismo de estados y corrupción de pensamiento, de visión, y voluntad de ocupación e imperialismo por medio de ejércitos. También hemos conocido a individuos y organizaciones, al igual que han sufrido los musulmanes en todos sus países, el terrorismo, un terrorismo que acabó con decenas, cientos y miles de personas, vidas musulmanas cegadas en nombre de banderas corruptas, injustas, que llevan el Islam por nombre. Europa también ha sufrido el terrorismo y lo ha vivido en sus propias carnes. El Reino Unido sufrió los ataques, el terrorismo del IRA, Baader-Meinhof en Alemania, en Japón el Ejército Rojo, Italia sufrió las Brigadas Rojas. La misma Europa ha sufrido el terrorismo representado en lo que han hecho los serbios y los croatas
contra los inocentes civiles musulmanes en Bosnia y Herzegovina. Y también hemos visto un terrorismo israelí ejercido en Gaza, donde el ejército de la ocupación ha cometido un holocausto contra los civiles, que ha matado a más niños y mujeres, más que mayores y hombres, destruyendo fincas y casas, etc. Y también hemos visto un terrorismo bajo nombre Dios es el más grande, gente que pretende decir ser musulmana y que el Islam no tiene nada que ver con ellos. ¿Cuáles son las causas del terrorismo? Muchas veces, reiteradamente, hemos llamado a las instituciones y organizaciones a que se sentaran a estudiar el tema. Y hoy día os recuerdo lo mismo que he dicho hace unos meses. Algunos creían que exageraba hace unos meses. Hoy día estamos muy cerca del abismo de una guerra mundial. Hace unos meses he dicho que no exageraba cuando hablaba de la guerra, porque todo el mundo puede reconocer los comienzos de la guerra, pero nadie puede pronosticar su fin, ni cuándo termina, ni dónde. Nadie puede protegernos de esta catástrofe salvo Dios. Por eso tenemos que conocer cuáles son las causas. Lo vamos a hacer de forma breve. La pobreza y el desequilibrio. La pobreza y la escasez, porque el ser humano vive en base a dos tipos de seguridad. El primero es la seguridad sobre su persona de cualquier opresión, y la segunda es sus medios de vida, el sustento. Cuando ausenta uno de estos dos o los dos, el ser humano pierde su humanidad y su raciocinio y busca defenderse o protegerse buscando lo que le da seguridad para que aleje del terror y del hambre. Y el terrorismo juega sobre estos dos factores. Saben que hay gente pobre, como sucedió aquí en España, en Madrid, el 11 de marzo de 2004. Había una persona entre ellos que no tenía ni dónde alojarse ni qué comer. Uno de estos terroristas le acogió, le dio dinero, le dio de comer. Por lo tanto, le tenía a su merced, que formó como una bomba, convirtiendo a este joven en terrorista. Vemos que la causa fue la explotación de su pobreza. Y lo mismo sucede en algunos países donde se oprime a la gente, a los pueblos, a las personas, donde solo se respeta a los ricos y a los poderosos, y a los pobres se les ignora, se les margina. Esta discriminación y esta marginación crea el caldo de cultivo para la explotación de los terroristas. Cuando en algunos países solo se tiene en cuenta a las personas por su riqueza o por quién es, por sus lazos familiares, y no el mérito ni la inteligencia, etc. En estas condiciones de discriminación nacen sentimientos de rencor, de odio de clase, y nace una generación que llena de odio, llena de sentimiento de opresión cuando observan cómo los ignorantes llegan al poder, mientras que ellos son marginados. Muchos jóvenes se convierten en bombas de relojería. Estos son los factores que facilitan la manipulación. Muchos países, por no decir que la mayoría de los países, no se interesa
por la educación islámica. En los países musulmanes no se enseña el verdadero Islam. Apenas hay 1 hora a la semana y además a última hora de semana cuando ya está cansado. Y así tenemos a generaciones que no saben ni rezar ni hacer la ablución. Y evidentemente el que carece de algo difícilmente podrá darlo. ¿Y qué hablar del éxito, de la prosperidad, etcétera? Con la lucha contra la educación islámica creen algunos que evita el terrorismo, el fanatismo, y es todo lo contrario. Este es un equívoco grave, porque un vaso vacío se llena de cualquier cosa. El cerebro vacío es manipulable y puede llenarse de fanatismo, de extremismo, que puede llevar al extremismo. Hace pocos días he hablado en Cadena SER y les he dicho que el ser humano necesita la fe y la religión. Y es una necesidad mayor que el agua, que la comida y la vestimenta. Nuestros hijos, cuando llega un momento, quieren conocer su religión, quieren conocer su Corán, conocer su fe. Cuando encuentra gente moderada, entonces sigue un buen camino. Pero no encuentran manuales de enseñanza, no encuentran guía escrita, no encuentran nada institucionalizado. Por lo tanto, caen víctimas fáciles de los fanáticos, de los extremistas. Por eso yo hago un llamamiento a que los países procedan a la enseñanza de la religión islámica para los hijos musulmanes, para que lo conozcan, para que conozcan cómo el Islam enseña la moderación, que el Islam enseña la paz, el amor, enseña cómo entender a los demás, cómo tender los puentes de comunicación y de convivencia. Y esto es algo que deberían de conocer tanto los estados, los gobiernos, las instituciones internacionales y también la sociedad civil. Por mucho que lo intenten olvidar o negar, la realidad está ahí, es imperante y tangible. Y también otro factor fundamental para evitar cualquier manipulación es la justicia. Y la justicia empieza en la casa, en la familia, y acaba en el derecho internacional y en la ONU. Algunos hijos, cuando ven ese desequilibrio, es solo un sentimiento. Algunos al ver, se refiere el imam a la familia de Jacob, a los hijos de Jacob, al sentir un mínimo sentimiento de injusticia o discriminación y preferencia de un hijo, hicieron toda una operación que podemos llamar terrorista para acabar con la vida de su hermano joven. Si esto pasa en una casa de fe, de profecía, ¿qué vamos a decir de nuestros hijos? El desequilibrio, la injusticia, cuando la comunidad internacional mira a otro lado y no pone freno y limita a un terrorista como Bashar al-Assad, que lleva matando más de 4 años a su propio pueblo, con su ejército, con su fuerza aérea, con sus barriles explosivos que matan cientos de personas a diario, que no distingue entre mujeres y hombres, ni jóvenes y mayores, y la comunidad internacional no ha llegado a una solución para pararle los pies y detener su maquinaria de muerte. Más de 4 años. De aquí nace a algunos hijos que pierden la confianza en la justicia de la comunicación internacional, de la comunidad internacional. Y al perder esta confianza, con su rencor,
luchan contra la injusticia con la injusticia y responder al terrorismo con terrorismo. Y esto evidentemente nunca se lo vamos a aceptar, ni lo vamos a aceptar de ninguna manera. Pero era una consecuencia inevitable, porque los que sí tienen fuerza para imponer la justicia no lo han hecho, sino que han abandonado a los criminales a hacer lo que quieran. Por lo tanto, otros han querido responder desde el odio. Entonces hacemos un llamamiento a recuperar esa confianza. No hay que distinguir entre el terrorismo de un individuo, de una organización, ni de un Estado, ni que sea de un blanco o de un negro. Cuando se establece la justicia y la verdad para disuadir a todo y a cualquier terrorista, entonces habremos acabado con la mayor causa originante del terrorismo. Y también, cómo no podemos olvidarnos de ese pobre y oprimido pueblo en Palestina. Son su país ocupado, sus niños encarcelados, sus mayores, sus mujeres sufren no cada día, sino cada minuto. Las botas de la opresión están encima de ellos de forma permanente. ¿Dónde está la justicia? En caso de establecer la justicia, habremos acabado con la mayor causa del terrorismo. Digo esto y pido perdón a Allah por mí y por vosotros. Alabado sea Dios, Señor de los universos. La paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, su familia y sus compañeros hasta el día del juicio. También una de las soluciones de la lacra del terrorismo es el diálogo. Tenemos que curar nuestras heridas. Practicamos el terrorismo en casa. Cuando habla el padre, los demás tienen que estar callados y quietos como si fuera un dios. Muchos padres tratan a sus hijos con una lógica de terrorismo. La última palabra es suya, con su esposa, con sus hijos, y así se va. Los niños crecen en un ambiente donde no hay diálogo. Luego en los colegios, en los institutos, en la universidad, incluso hay profesores universitarios que no admiten que un estudiante tenga una opinión diferente o que defienda una postura igual a la del profesor, y entonces se ve sometido al ninguneo, a la discriminación y a la humillación. Así pues, tenemos que aprender todos a respetar a los demás y a escuchar. Dios Altísimo, grandioso, todopoderoso, el mismísimo Dios nos enseña el diálogo. Dios Altísimo ha dialogado con su mayor enemigo, Satanás. Cuando Satanás le desobedeció, no se prosternó ante Adán, mantuvo un diálogo con él. Lo mismo hicieron los profetas y los mensajeros. Hablaron, debatieron, discutieron con sus pueblos. El diálogo y la buena comunicación puede acabar con el terrorismo. En Arabia Saudí, cuando se abrió la puerta de la reconciliación y el perdón, muchísimos jóvenes abandonaron las armas y se conciliaron. Y lo mismo sucedió en Argelia y en Marruecos. Tenemos que dialogar con los jóvenes. Y tenemos como el profeta pasó con él cuando dialogaba con Abdullah ibn Abbas. O también a Abdullah ibn Abbas cuando habló con muchos otros Jawarij. Al hablar con ellos, muchos recapacitaron, miles volvieron a la moderación y a la guía correcta.
Los jóvenes quieren ver en los sabios gente que se interesa por ellos, que se preocupan por ellos, que puedan tenerles confianza y ayudarles a vivir y a entender bien la vida. ¿Quién quiere llevar a sus hijos a que sean terroristas? Nadie. Pues vayamos hacia el conocimiento, la educación, el diálogo. Oh Allah, bendice a este mundo con la paz y la seguridad. Oh Allah, guarda a todo este mundo de todo mal, de las guerras, de los terroristas. Danos seguridad en esta vida. El imán procede a las súplicas del fin del sermón. Procederá posteriormente a la oración del viernes. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.